es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Estamos aquí para denunciar la violación de derechos humanos, la deportación ilegal de vecinos de Oviedo, trabajadores que son detenidos ilegalmente mediante redadas racistas, y lo que estorba es un cartel pegado a las puertas de la audiencia provincial, donde no se distribuye justicia, simplemente código penal y represión, tanto de las manifestaciones como de la gente que no quiere vivir dignamente aquí. Los del caso Marea, los que salen impunes de absolutamente todas las cuestiones. Ahora mismo el balance migratorio del Estado español es positivo. Hay más españoles viviendo fuera que inmigrantes aquí. Sin embargo, quieren seguirnos convenciendo de que la crisis es una cuestión de migración. Están de localizar su empresa, dejándonos a nosotras en el paro, al mismo tiempo que deportan a trabajadoras. Los únicos que se mueven libremente donde quieren son los que tienen el capital, los que se llevan el dinero a Suiza en aviones, los mismos aviones de Europa que conducen a nuestras compañeras y compañeros deportados a Senegal y a tantos otros lugares, son los que les ayudan a la evasión fiscal, al robo sistemático, al recorte de las prestaciones. No es problema de la inmigración, no roban los inmigrantes, son los bancos los que nos están dejando sin recursos, sin sanidad pública, sin educación. Y lo que no vamos a permitir es que nos amenacen por pegar un cartel, que nos amenacen por llamar a la Policía Nacional, porque estamos poniendo una fachada de un edificio que debería ser nuestro, un cartel pidiendo que no se realicen redadas racistas en Asturias. Asturias, zona libre de racismo, zona libre de deportaciones ilegales de vecinos y vecinas que conocemos, trabajadoras, no gente con boquillas, y corbata ni manecillas a Suiza. No la gente que nos está robando, sino que nos codo con codo se levantan con nosotros para trabajar, quienes nos limpian las casas, cuidan de nuestros mayores, las que están debajo de la construcción igual que estamos nosotras. Es la gente a la que conocemos y le ponemos rostro, no a los ladrones que salen todos los días en la televisión, que son los responsables de lo que está pasando. Uno de los chicos que está detenido fue detenido precisamente cuando salía de clase en Asturias Acoge. O sea, no es la primera vez que la policía ronda por Asturias Acoge, por esa calle, por la Plaza del Sol, pero sí es la primera vez que a la puerta de la asociación que todos conocen, porque es una asociación que lleva muchos años dando clases, prestando servicios de acompañamiento, etcétera, etcétera, que todo el mundo sabe el trabajo que hace, se pongan a la puerta a esperar que salgan ellos de clase para perseguirles. Uno de los chicos pudo escapar corriendo, pero el otro está detenido. Entonces, ahora oigo el comentario de Emilio que dice, es como si se ponen a la puerta de los sindicatos a detener a sindicalistas. Pues eso están haciendo. Para el capital somos